Gracias, Cundo Camarena, muy buenos días. Este es el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Esta es la Z. Es viernes. La encuesta. Viernes 24 de abril del año 2015, ¿verdad? 50 años del alzamiento constitucionalista. 24 de abril de 1965. 24 de abril de 2015. El movimiento constitucionalista, la guerra civil, la revolución, como usted quiera, 50 años después. Y amanecemos hoy a propósito de esa gesta gloriosa y de su máximo líder. Amanecemos así. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro, y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo, Francisco Alberto, me alegro, Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, caramba, máximo héroe del movimiento constitucionalista, de la revolución de abril, de la guerra civil, lo que ustedes quieran. Francisco Alberto Camaño de Ño, coronel, presidente de la República, presidente electo por el Congreso, ¿verdad? El mismo Congreso que fue electo en los comicios del 20 de diciembre de 1963, ganado por el profesor Juan Bosch, el doctor Segundo Armando González Tamayo, no podemos olvidarlo, al vicepresidente, en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, el desarrollo de los acontecimientos, ese Congreso se reunió para definir lo que había propuesto desde el exilio en Puerto Rico el prócer Juan Emilio Bosch y Gaviño, derrocado el 27 de febrero, juramentado el 27 de febrero de 1963 y derrocado en la mañana traicionera, en la mañana canallesca, en la mañana ruin y cobarde, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Pues les decía, tratando de hacer una breve cronología, porque esto es radio, que entonces Bosch decide, como no puede regresar, que su periodo se ha completado por el coronel Camaño, que de hecho de los militares alzados contra el desorden político, contra la anarquía política,
contra la represión, contra todo lo malo, incluso la condición de facto. Él era el único coronel full. Pero bueno, además de eso, el profesor vio en él al hombre que podía encabezar al pueblo, al país, para terminar el período constitucional para el cual don Juan fue electo. Y entonces se reúne ese congreso, presidido por el doctor Rafael Molina Ureña, que era presidente de la Cámara de Diputados y, claro, vicepresidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Senado y, por lo tanto, presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Juan Casasnovas Garrido, estaba en el exilio. Bueno, y entonces ahí surge Camaño, porque antes la historia le dio cita. La historia lo citó para la tardecita del 27 de abril de 1965 en el Puente Duarte. Y Camaño fue a la cita con la historia y se inmortalizó, ¿verdad? Entonces, como les digo, estalla ese movimiento cuyo jefe político era Juan Bosch, pero en el país era Pella Gómez, que lo había decidido así Juan Bosch. Es lamentable que algunos mezquinos, llenos de odio personal, racial y politiquero, quieran negarle ese mérito al prócer José Francisco Pella Gómez, que quedó aquí, repito, en un momento dado Camaño era el presidente de la República, jefe militar y político, pero Pella Gómez era el jefe político partidista, José Francisco Pella Gómez. Bueno, este 24 de abril, yo el otro día hablé del capitán Mario Peña Taveras. ¿Por qué? Y dije, tráiganlo de la Florida, que allá se está muriendo de hambre y de enfermedades, olvidado por completo. Un héroe nacional. ¿Por qué? Era capitán y estaba asignado al campamento 16 de agosto, donde estaba también la jefatura de Estado Mayor del Ejército, que encabezaba un gran hombre, un gran oficial, el general Marcos Rivera Cuesta, que creo que está vivo, el general Rivera Cuesta, un hombre muy preparado en lo militar, en lo intelectual, conciliador, buena persona, no era un hombre represivo, pero el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, héroe nacional, es el que encabeza el movimiento, desde el punto de vista militar, porque el teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que es el ideólogo del alzamiento, el ideólogo del golpe de Estado contra el gobierno ilegal de facto y el restablecimiento del orden constitucional, el hombre que las Fuerzas Armadas va aglutinando. Pero ese movimiento, ya descubierto por los calieses del régimen, envían al exterior hombres clave. Uno de ellos es el coronel Fernández Domínguez, enviado agregado militar en Chile. Entonces, ahí está en la jefatura en ese momento el coronel, después general, Miguel Ángel Hernando Ramírez, que en paz descanse, igual que Rafaelito. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que él le da instrucciones, el general, el coronel Hernando Ramírez, al capitán Mario Peña Taveras, de que haga preso al Estado Mayor. Y Mario Peña Taveras, el capitán Mario Peña Taveras, y dos sargentos, quizás había otra persona ahí, no recuerdo, otro militar, pero bueno, estoy hablando de memoria y tratando de resumir lo más que pueda. Hacen preso al general Marcos Rivera Cuesta y su Estado Mayor, ¿verdad? Y entonces ya ustedes saben el paso que es ese. Y el valor personal de Mario Peña Taveras, un capitán haciendo preso a generales y coroneles. Bueno, es que ha estallado el movimiento. Porque el líder político del movimiento en la República Dominicana, Peña Gómez, ¿verdad? Peña Gómez, habló por radio comercial, lo escuché, inclusive, a través de Tribuna Democrática, que era el vocero radial del PRD
y se transmitía por la poderosa y prestigiosa emisora, creo que ya no existe, no sé, Radio Comercial, un hito icónica, la radio dominicana, propiedad de un gran hombre ido de tiempo, mi amigo don José Antonio Brea Peña, ¿verdad? Una figura inmensa, Brea Peña. Entonces, Peña Gómez habla alrededor de la 1:40, 1:45, así, ¿no? Bueno, y le hace un llamado al pueblo que ha estallado la revolución. Y el pueblo que se lance a las calles a apoyar a los militares constitucionalistas. Y ahí ya las cosas se definen en cuanto a todo el proceso histórico que continúa aflorando, ¿verdad? Ahí se integra, por ejemplo, el héroe nacional, vicealmirante Manuel Ramón Montes Arache. En ese momento era capitán de navío, algo así. Y los hombres rana, él era el jefe de los hombres rana, que en ese momento era el cuerpo militar, probablemente el cuerpo militar más preparado que tenía el país, entrenado por los hombres ranas italianos, que en la Segunda Guerra Mundial eran temidos, y donde estaban hombres como Ilio Capocci, que después va a morir en el asalto al Palacio, junto al coronel Fernández Domínguez, junto a José Miguel Román, el líder del 14 de junio, ya había muerto el doctor Tavares Justo, ¿verdad? Bueno, entonces, señores, ahí comienza ese llamado de Peña Gómez, ya en el orden político, sociológico, la Revolución de Abril, que es la batalla del 27, del Puente Duarte, fue vital, la ganaron las fuerzas constitucionalistas luchando contra las Fuerzas Armadas regulares, que no estaban haciendo otra cosa que cumpliendo con su deber. Eran dos sectores en pugna, pero perdieron la batalla y las fuerzas constitucionalistas avanzaron en esa carretera hacia San Isidro, y prácticamente tenían ya tomado San Isidro también, y ahí entonces las Fuerzas Armadas regulares y otros piden la intervención de los Estados Unidos. Porque el comunismo va a arroparlo todo, Fidel Castro de nuevo, aquí está el Che Guevara, hasta eso. Mentira. No le va a dominar el comunismo porque no era una revolución comunista, era nacionalista, constitucionalista, etcétera. Al punto tal de que los principales sectores de la izquierda, de la verdadera izquierda o de la falsa izquierda, qué sé yo, decían que no se integraban, que eso era un gancho del imperialismo y de la oligarquía criolla, para joderlo intégrense ahí, una revolución para ubicarlo. Y, oigan eso. Pero mentira, eso era, por un lado paranoia, por otro lado cobardía, ¿verdad? Finalmente la mayoría se integró, ¿verdad? Como se integró la mayoría del pueblo dominicano, los que no combatieron, pero estaban simpatizando con el movimiento. Y es un 24 de abril de una categoría histórica tremenda para la República Dominicana. Para América Latina también, porque influyó. Lo que representó el coronel Camaño se reflejó en otros países como la restauración de la República. La lucha del pueblo dominicano para expulsar al invasor español, que había sido traído aquí por el traidor Pedro Santana, que compite con Buenaventura Báez en altas traiciones a la patria, ¿verdad? Ya lo he dicho muchas veces, y ustedes lo saben. Aunque Balaguer lo metió ahí en el Panteón Nacional. Y entonces el Ministerio de Cultura dice que Camaño no. O sea, en el Panteón Nacional cabe el traidor Pedro Santana, vendepatria, asesino de patriotas. Pero no cabe Camaño, el héroe nacional. Esa es la República Dominicana. Es difícil esto, pero bueno. Se desarrollan los acontecimientos, viene la intervención, desembarcan de un tiro 42,000 Marines, ¿verdad? Y a pelear se ha dicho. Claro, el ejército más poderoso del mundo cerca a los constitucionalistas, que aún así
dan la batalla tremenda. Y como le decía, la restauración, ¿verdad?, nuestra, ¿verdad?, encabezado por el padre de la patria, general Gregorio Luperón, ¿verdad?, se proyecta en América Latina, en otros países, como Cuba, como Puerto Rico, que no se materializó, en fin, otros países. En el 65, la figura de Camaño, la acción de Camaño, la acción del pueblo dominicano, se reflejan ahí. ¿De dónde ustedes creen que sale en Perú un general como Velasco Alvarado? Y ese movimiento izquierdista. ¿Y cómo surge después el general Torrijos en Panamá? ¿Y cómo surge en Bolivia el general Juan José Torres? Y sigan contando. Pero bueno. El caso es que después, bueno, va a venir, bueno, entonces, a poner que viene la paz, ya no hubo tal paz. Ahí vino el asesinato de los constitucionalistas. Los que no se atrevieron a pelear, no tuvieron el valor de pelear. Después, entonces, los secuestraban, torturaban y mataban. O simplemente los mataban por la espalda. ¿No es así, Pichirilo? Y hacer una carnicería de constitucionalistas, al punto tal de que mi amigo querido Sacha Bollman, ¿verdad?, originalmente Rumanía, nacionalizado estadounidense, y que muchos hablan mierda acerca de él, no lo conocieron, no saben lo que este hombre hizo, incluso sacando a gente del país con sus relaciones en Estados Unidos, de relaciones formidables, de la Casa Blanca para abajo. Sacha Bollman, vamos a hablar claro, con justicia. Por ejemplo, los hombres ranas los estaban matando uno a uno. Porque ya que terminó la revolución, entregamos las armas. Cañete. Ahí viene entonces, no solo elementos de las Fuerzas Armadas Regulares nuestras, políticos canallas, sino también los organismos de seguridad de Estados Unidos, CIA, Pentágono, lo que usted quiera. Vamos a matarlos, ¿no?, para darle un ejemplo a ellos, al país y al mundo. O sea, acá no hay revolución. No hay más Fidel Castro. No joda. Entonces, nada. Entonces, los salen del país, los jefes de las Fuerzas Armadas Regulares, encabezados por mi amigo, el general Elías Wessing, a quien Juan Bosch exonera de la mayoría de los cargos que se le hacen. Juan Bosch, no yo, que son chivitos hartos de jobo. Juan Bosch exonera a mi amigo, y de tiempo, el general Wessing. ¿Verdad? Lean, interesen, investiguen, coño. No es lo loco así, ¿no? Y salen los militares constitucionalistas, los jefes. Montes Arache, La Chapelle, jefe del ejército constitucionalista, ya había muerto, ¿verdad? Después en combate, el coronel Fernández Domínguez, 19 de mayo de 65. Y cuando cumplió seis meses su muerte, fueron a Santiago, un plan para matar a Camaño en el cementerio. Y de ahí al Matún, había una comida, una vaina. Y ahí los cercaron, y trataron de matar a Camaño y a todos los que estaban ahí. Pero esa gente se defendió como leones, encabezados por Camaño, por Montes Arache, Manuel Ramón Montes Arache, mi amigo Papito, y el general Lora Fernández, muchos otros más también, civiles y militares. Estar diciendo nombres es un problema, sobre todo yo, que ya he ido perdiendo la memoria y las facultades. Imagínense ustedes esos leones peleando, no valió la pena. Y claro, entonces mandaban a los soldados, ahí un cabo, un raso, un teniente, una vaina. Y Montarache voceaba por la ventana del Matún: díganle a los que los mandan que vengan ellos. Bueno, pero ese no es el tema. Eso revive el odio. ¿Qué más? Bueno, muchas cosas más, nada. Hoy veo con satisfacción que el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, va a todos los actos principales de este medio siglo del movimiento constitucionalista, del estallido de la Revolución de Abril, con Camaño a la cabeza, como lo definió el más grande cortometrista latinoamericano, René Fortunato, el coronel de Abril en su trinchera del honor.
Y escucharon ahí, ustedes al comenzar, ¿a quién? Al maestro Ramón Leonardo. Francisco Alberto, caramba. El maestro Ramón Leonardo que compuso eso. Que le hacemos llegar un saludo ahora que está en delicado estado de salud, pero ya recuperándose, ¿verdad? El maestro Ramón Leonardo de Santiago. Eso que ustedes oyeron al comenzar, el himno a la memoria y a las acciones del presidente Francisco Alberto Camaño de Ño, máximo héroe de abril del 65. Bueno, ustedes saben el resto. Lamentablemente, el coronel Camaño y sus compañeros, 2 sobrevivieron, 3 sobrevivieron, van a morir en la expedición de Playa Caracoles, con la que yo no estuve de acuerdo. Yo, admirador del coronel Camaño. Porque fíjense que ustedes buscan a los principales oficiales del movimiento constitucionalista, exceptuando a Papito Montes Arache, y se van a encontrar con ¿quiénes? Con Francisco Alberto Camaño de Ño, y con Rafael, ¿verdad?, Fernández Domínguez, hijo de generales trujillistas. Camaño, hijo del teniente general Fausto Camaño, uno de los 2 jefes militares, secretario de las Fuerzas Armadas de Trujillo, sin pertenecer a la familia. O sea, de una forma u otra, perteneciente a la familia del tirano. Y ellos pertenecían... No, perdón. 2 nada más, sí. Camaño y el teniente general Antonio Leiva Pou. Ella murió también, igual que Camaño, ¿verdad? Pero entonces el general Ludovino Fernández, que fue jefe del ejército, de la policía, que Trujillo lo apreciaba, hombre de mucho valor. ¡Ludovino! ¿Entiendes? Entonces, fíjense, 2 generales trujillistas, Ludovino Fernández y Fausto Camaño. Esos son los que encabezan al pueblo. ¿Sí? Mientras... No voy a joder más cosas. Bueno, miren eso, qué contradicción. Entonces, ya ustedes saben el resto, pierde la vida Camaño ahí, lamentablemente, ya Rafaelito la perdió en la toma del Palacio Nacional, el 19 de mayo y eso. Y lo demás, pero lo importante es que el señor presidente, lo importante en este momento, para la distinción de constitucionalista, el presidente va a la ofrenda floral y va al Te Deum, que lo va a oficiar el propio cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América. Y entonces, otros actos que va el presidente, lo anunció Juan Daniel Barcácer, un historiador de verdad, de los pelos de la cabeza a las uñas de los pies, un toleta de intelectual e historiador, presidente de la Comisión de Efemérides Patria y próximo ministro de Cultura, ¿verdad? Y hoy debieron ir los restos de Camaño, debió ir Camaño al Panteón Nacional. Ahí yo no sé qué pasó. Bueno, la vaina de que un sector que se opone, porque Camaño no cabe en el Panteón Nacional. Cabe Santana, el asesino de patriotas, el vendedor de la patria. Ese monstruo que Balaguer metió ahí, después que escribió 1000 mierdas en contra de Santana y a favor de Duarte, el que saca a Duarte, a Sánchez y a Mella del país y lo declara traidores a la patria. Ellos, fundadores de la patria. Y él, traidor, vende patria. Entonces Balaguer lo metió ahí. Hay que sacarlo. Hay que sacar eso de ahí. Y Balaguer ordenó que lo pusieran frente a María Trinidad Sánchez, a la que fusiló el 27 de febrero de 1845, el primer año de la independencia. La fusiló. La fusiló a ella, la tía hermana, del prócer Francisco de Rosario Sánchez. La fusiló, coño. La mujer de la bandera dominicana junto a otras grandes damas, como Concepción Bona, etcétera, etcétera. La señorita Pina, etcétera. Y ahí fusiló muchos patriotas, como fusiló a los hermanos Puello, por envidia, como fusiló a Antonio Duvergé, y después fue y pateó el cadáver, pero le fusiló 2 hijos. Y en el acto pidió que él, o sea, Duvergé,
el héroe de la frontera, como bien lo definió el doctor Balaguer, el centinela de la frontera, el verdadero héroe de las batallas del sur. Él pidió que le fusilaran a los hijos para que el padre viera la muerte de los hijos. Coño, pero un monstruo así. ¿Pero y quién puede defender un monstruo así? No joda, hombre. ¿Y cómo ese mismo hombre Balaguer lleva a este canalla al Panteón Nacional? Y después responde que no, que Camaño no, lo fusiló ahí a los hijos de Duvergé, después de Duvergé, y fue y pateó el cadáver del héroe. Y así por el estilo. Si hacemos la lista no vamos a terminar nunca. Bueno, pero el caso es, señores, que 24 de abril es una gesta gloriosa, histórica. Debe ser día no laborable. Debe ser declarado día de fiesta no laborable para que pueda haber más gente celebrando esto, recordando esto, yendo al Panteón Nacional, al altar de la patria, y las misas y desfiles. ¿Dónde están los desfiles? Porque ese es un desfile por un quítame esta paja. Un desfile, una vaina y unos reconocimientos. Y a Mario Peña Tavera me dice que lo trajeron, yo no sé. Ojalá, que yo lo dije, el hombre que militarmente hace los primeros movimientos del 24 de abril. El capitán Peña Tavera cogiendo presos a los generales, a los coroneles, al Estado Mayor del Ejército. Coño, hay que tener valor para eso, cojones. Y lo hizo, y siguió. Óyeme, y este hombre olvidado. Este hombre, la última vez que supe, como lo dije aquí, en un campo de la Florida, por ahí tirado, enfermo, viejo, aunque no me gusta usar esa palabra, pasando hambre. No me joda, hombre. Este es un país. Chilo, Manuel Arturo Peña Valle, gloria de la cultura dominicana. Coño, tenías razón, Chilo. Esto es un país sólito que deja morir de hambre y de enfermedades a sus ídolos, a sus héroes, que permiten todas las vainas más monstruosas como esa. Y este hombre que me mandó una cartita, una cosa con alguien, un recado, una cosa, y buscando que le quiere venir aquí a morir a su país. Pero, ¿y a dónde viene? ¿A dónde? ¿Será debajo del puente? Porque no tiene una choza. El hombre que empezó militarmente con los arrestos y la vaina. La revolución de abril, señores. Pero que sí, que se habían llevado de mí o lo iban a traer, yo no sé. Pues no lo he visto eso. Ahora cuando se muera, este fue el hombre que empezó, que hizo preso el Estado Mayor del Ejército, un capitán apresando generales y coroneles, y ahí se armó un tiroteo, y murieron 2 coroneles, vaina, incluyendo al coronel Divar, que no tiene que ver nada con el general Rafael Divar Ceja, no, no se confunda. Entonces dirán, y no le pasó factura a la patria. Ay, coño, gran cosa. Pasar factura, tener una casa en la patria. Tener un carrito en la patria, no jodan. Una pensión decente, eso es pasarle factura a la patria. Sí, debió pasarle factura. No tuviera en las condiciones en que está. No joda. El que se sacrifica, el que se muere es el que se jode. Y al que se enferma le da una pata por culo para acabar de mandarlo para el joyo. ¿Dónde está Mario Peña Taveras? Pero bueno, yo he tenido muchos temas ahí, una vaina, pero ya es diferente esto. Después de esto, de abril, no sé. Vamos a esperar lo que va a pasar con el PLD. Supone que ya la semana que viene va el informe de la comisión especial, formada por danilistas y leonelistas. El informe oficial para el proyecto, para reforma constitucional que permita la reelección del presidente Danilo Medina. Para eso discutirse en el Congreso y ver qué va a pasar allí. Si los legisladores que se han pronunciado hasta ahora van a seguir irrespetando al comité político, y esto no es tomando posición, ustedes saben mi posición cuál es, mi posición de principio. Aquí hay mucha gente hablando de principio. Principio. ¿Y cómo usted habla de principio, y moral y ética? No me joda, hombre. Y constitución, la constitución, la reelección. Ay, Dios mío. Ay, ni Santana. Y la de Balaguer, si le gustaba a ustedes la de Balaguer. E incluso reelecciones con fraudes.
Y le gustó lo del presidente Fernández, magnífico, a mí también me gustó, ¿verdad? Pero no estoy hablando tanto de disparate, pendejada, hundiendo a este pueblo, engañando a este pueblo, mintiendo descaradamente, manipulando las cosas, coño. Pero a esperar a ver que si es que sigue la insubordinación, porque para mí esto es objetivo lo que estoy diciendo. Si ustedes creen que no es objetivo, que es individual, que es una cosa subjetiva, piensen lo que a ustedes les dé la gana. Eso es su derecho. Pero eso es una insubordinación contra el más importante organismo del partido, la logia, el que manda el país, lo que sea. Miren ahí, con una votación, el doble entre sí o no, el doble, 23-12, como una semana antes, lo dijo este programa. ¿Cómo va a quedar? Punto por punto. Miembros del comité político, 1-1, 35, 23-12. Igual que con los senadores. Con unos trabajos formidables que trajo aquí Nayib Chaede. Se pudo trabajar con eso. Yo lo tengo, porque es material de consulta. Me esperará a ver si sigue el golpe de Estado que le quieren dar al comité político. Si el comité político se lo deja dar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, repito, con esta insubordinación, ¿verdad? En el Congreso, si van a aprobar que se reforme la Constitución y se pueda postular de nuevo el presidente Medina. Vamos a esperar pasado mañana, algo muy importante en la vida política dominicana, trascendente, hasta vital yo diría, la Asamblea General del Partido Revolucionario Moderno, donde se van a enfrentar, entre otros, el expresidente Mejía y una de las nuevas estrellas del firmamento electoral dominicano, Luis Abinader. Ayer hubo una firma de un pacto. También estaba Amaury Justo Duarte, el brillante historiador, Jeanilda Vázquez, notable dama de la política dominicana. Y ustedes verán ahorita muchas cosas aquí en este programa. Muchas cosas interesantes de eso, que es un paso muy importante. No solo para el PRM, para Hipólito, Luis, etcétera, no. Para fines de lo que pueda ser una oposición, que no la hay ahora mismo. Aquí no hay oposición. La oposición es el gobierno de la mañana, pero de manera constructiva. Entonces, esto depende de cómo se desarrolle, que yo creo que se va a desarrollar de manera más o menos normal. Esto va a influir desde el domingo en adelante en el país. Va a tener una efervescencia nacional. Bueno, se quedaron los otros temas, ya se quedaron para el lunes. Hasta la barba se me quedó para el lunes. Me la voy a dejar ahí, al estilo Cundo Che Guevara. No somos más grandes que ha parido la humanidad. Vi un artículo que escribió el otro día un mercenario, de esos condotieros de la pluma, de esos canallitas, bandidos, ¿verdad? Al servicio de organismos de inteligencia extranjeros. Un artículo de contra Che Guevara que es una cosa asquerosa. Pero más asqueroso fue el periódico que lo publicó. En este deterioro de los medios dominicanos, sobre todo de los periódicos, coño. Increíble. Yo leí uno ayer que no pude terminar de leerlo ayer tarde, porque me repitió lo que me dio en la mañana. ¿Qué me dio en la mañana? Asco, indignación, náusea, vómitos. Y eso de la tarde no pude terminar de leerlo. ¿Por qué? Porque lo dañé. De la vomitadera que di sobre ese estercolero. O sea, y ahí mismo entonces aproveché, porque tuve un problema con los esfínteres, y lo aproveché, el nivelito ese de difamación para limpiarme. Y aún así me quedé sucio. Pero ese no es el tema, ¿no? Ya. Tema muy interesante yo tengo aquí, pero se quedaron para el lunes. Este es el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Esta es la Z. Hoy es viernes, 24 de abril, 2015. Y que decía ahí, bueno, ustedes siempre se quedan ahí, pero miren, hoy hay plato fuerte. Hoy hay plato fuerte. Filete. No coman filete, eso es carne roja.
te mata el corazón con carne roja. Filete bajado con champán. No bebas alcohol, que te jode. El alcohol, una droga legalizada y estimulado su uso. El alcohol y el cigarrillo han matado más gente que el SIDA, la tuberculosis, la ciguaya, todo junto. Entonces son las 7:34, 24 de abril de 1965, 24 de abril de 2015, el movimiento constitucionalista, encabezado por el héroe nacional, presidente Francisco Alberto Camaño de Ño, 50 años después, Francisco Alberto Camaño.